y ya no los voy a molestar con álgebra que sea álgebra como tal en un buen rato. Sí vamos a ver cosas de álgebra, sí, pero como les digo, álgebra como tal ya no. Lo que nosotros vamos Tío, a ver, disculpe que le interrumpa, dígame, estimado, pero ¿cuándo va a dar las notas de la prueba? me falta hacer la conversión a notas, pero las notas las tengo. Ah, ¿y las puede dar cuando termine la clase? Voy a hacer todo lo posible. O sea, Ya, tío. Gracias. voy a tratar de terminar 5 minutos antes para poder decirle las notas, eso sí, po. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces, les decía que hoy día vamos a ver razones y proporciones. Una materia no muy difícil para nada después de que vimos porcentaje. Es súper parecido a porcentaje, eso sí, y ya se van a dar cuenta por qué. Ahora bien, lo que es razones y proporciones, nosotros lo llevamos viendo en la vida cotidiana un montón, especialmente ustedes que son adictos a... Tranquilos, Joaquín, si vamos a ver geometría, pero primero tenemos que ver razones y proporciones, que es lo que nos está quedando antes de ver geometría. Les decía, justamente, Tristán, razón y proporciones tiene mucho que ver, porque, por ejemplo, nosotros muchas veces tenemos muchas cosas cotidianas. Yo estoy mostrándole en este caso el edificio más alto de Santiago, que es el Costanera Center, que tiene una altura de 300 metros, pero la verdad, ninguno de nosotros va a construir de nuevo un Costanera Center. Sí podemos dibujarlo y vamos a tratar de que sea proporcionalmente, o sea, mantenga una misma razón. ¿Qué significa eso? Que si yo dibujo 1 metro en 1 centímetro, si hago esa razón, debiese ser algo de 300 centímetros. O como ustedes bien hacen, o ya varios juegan o jugaron, porque ahora son fanáticos de la monos, al Minecraft. El Minecraft también trata de tener que sea más o menos proporcional. Fíjense que acá les tengo una imagen de justamente de Minecraft del Costanera Center comparado con el Costanera Center. Proporcionalmente son similares, porque se supone que cada cubito significa una altura. Entonces yo lo que trato de ver en esto es que justamente que si la palmera mide 5 metros y que cada cubito vale 50 centímetros, es decir, medio metro, yo lo que voy a hacer es tratar de que haya 10, la palmera mida 10 cubos, justamente, Cristian. Y al hacer eso, estoy haciendo el concepto que estamos viendo hoy día, que es razón. Entonces, aquellos que juegan Minecraft, felicidades, felicidades para variar, están usando matemáticas sin saber que están usando matemáticas. Aunque era un poquito obvio sabiendo que eran puros cubos. Ahora bien, esto es tecnicismo, pero no importa. Dice, se llama razón de dos cantidades a la comparación de cociente, que significa cociente de división, entre un valor A y un valor B. Y se puede escribir de dos formas. A dividido por B o A partido en B, donde obviamente el B tiene que ser distinto de cero. ¿Por qué distinto de cero? Porque ustedes no saben dividir por cero. Me incluyo también, porque para poder dividir por cero tienen que llegar a tercero medio diferencial, recién ahí van a poder saber dividir por cero. Antes de eso, imposible. Y esto se lee A esa B. Ahora, por ejemplo, donde nosotros usamos razones súper constantemente es en cocina. No, por lo menos a mí, yo vivo solo, si no cocino no como, así que yo muchas veces hago recetas y invito amigos. Entonces, por ejemplo, no sé, hace poco intenté hacer mayonesa y la mayonesa es por cada 50 gramos de huevos,
se tiene que triplicar la cantidad de aceite. 1 es a 3. Es decir, por eso, un huevo que son 50 gramos más o menos, significa que son 150 gramos de aceite. Y con eso yo puedo hacer la base para una mayonesa. O por ejemplo, no sé, algo tan simple para hacer un sándwich de jamón queso. ¿Qué necesitan? Por cada uno de jamón, uno de queso, al menos que sean golosos y quieran que tenga dos de queso, uno de jamón, o dos de jamón, dos de queso. Y ahí va en el gusto y el goloseo de cada uno. Pero si, por ejemplo, quieren hacerlo para 20 personas, obviamente las cantidades van a aumentar. Por eso en la cocina, vuelvo a insistir, está muy metido esto de lo que es la razón. Y la razón tiene un valor que se llama valor de razón. ¿Qué es lo que hace ese valor de razón? Si, por ejemplo, yo digo, volviendo al tema del Minecraft del edificio, si yo digo que un cubito de Minecraft vale 1 metro y quiero hacer el Costanera Center que tiene 300 metros, ¿cuántos cubitos de Minecraft tengo que usar? Pero si no están disponibles, 600. ¿cómo van a usar 600 si le estoy diciendo un cubito de Minecraft, 1 metro? Y quiero hacer la 300, torre en 300. Costanera, que son de 300 metros. Son de 300. Y si yo quiero hacer, por ejemplo, ya, supongamos que el Joaquín es jugador de básquetbol y mide 2 metros. Yo quiero hacer un Joaquín en Minecraft. ¿Cuántos cubitos tengo que colocar? Tengo que hacer 2. Eso mismo que acabamos de hacer se llama valor de razón, porque significa que si yo quiero llevar, se supone que el strip mide 2 metros, no sé todavía, tengo que probarlo en el Super Smash para decirte de verdad sí o no. Pero se supone que si yo en el mundo real tengo algo, por ejemplo, la torre Entel mide 55 metros, y si quiero hacer la torre Entel en Minecraft, con el ejemplo que le acabo de decir, ¿cuántos cubitos necesito por lo menos para hacer la altura? 55. El hacer ese cálculo tan rápido mental se llama valor de razón, porque yo tengo que al hacer la división me va a dar siempre un mismo valor. Entonces, llevando el ejemplo Costanera, 300 metros, 300 cubitos. ¿Qué significa? Que cada cubito vale 1 metro. 55 metros, 55 cubitos, pensando en la torre Entel. ¿Cuánto vale un cubito? 1 metro. Es decir, cada cubito yo le estoy dando el valor de 1 metro. Como bien dice Ignacio, esto es pura lógica. Suena tan obvio, pero cuando lo llevamos a matemáticas, ustedes se ponen literalmente una explosión mental porque les cuesta, porque es matemática. Solo por eso. Entonces, ese valor que se llama constante, porque no va a cambiar, se llama valor de razón. Ahora bien, por ejemplo, acá dice lo mismo que le explicaba, pero con un ejemplo. Eh, una razón corresponde a la comparación de dos cantidades mediante una división. Se puede expresar como A partido en B o bien A partido en B. Entonces, por ejemplo, por cada globo azul hay 3 globos verdes. Eso es una proporción. Se puede escribir en palabras. Por cada globo azul hay 3 globos verdes. Pero yo también lo puedo expresar un poquito más matemático, como esto que está acá. 1 división es a 3. Significa lo mismo que está ahí. Por cada 1 azul hay 3 verdes. También lo puedo expresar de qué forma, en forma visual. Un globo azul, 3 verdes. El primer valor que estoy hablando se llama antecedente y el segundo se llama consecuente. ¿Por qué se llaman así? Porque el primer valor me antecede y me va a indicar cuántos del otro voy a usar. Por eso es antecedente consecuente. Entonces, por ejemplo, si yo quiero hablar de lo mismo, de la cantidad de globitos rojos, azules con respecto a los verdes, pero esta vez tengo 8. Quiero que hayan 8 globos. ¿Cómo lo hago? Digo esta vez. Por cada 2 globos azules, ¿cuántos verdes tienen que haber? 6. Porque en total, al hacer la suma, ¿cuánto van a haber? 8. La cabeza de Joaquín lo dice todo. Explotó. Más que con el ejemplo del Costanera y del Entel.
la razón se tiene que mantener. Es decir, que si yo divido 1 dividido en 3, aproximadamente es 0,33 periódico, es decir, un número decimal, un tercio. Si tengo 2 de 6, es decir, tengo 2 azules y 6 verdes, si yo los divido, va a ser exactamente la misma cantidad. Un tercio, o 0,66 si lo llevo a la calculadora. Entonces, he ahí lo que yo les menciono, el valor de la razón. Si yo divido 1 dividido en 3, me va a dar el mismo valor, el mismo resultado que si divido los 2 azules con respecto a los 6 verdes. No me cambia en nada. Ahora bien, la razón va a depender de cómo se lea y cómo se haga. Por eso les tengo estos 4 ejercicios que los vamos a hacer al tiro nosotros juntos acá en nuestra clase Mega Online. Dice, en un curso de Rodrigo hay 16 mujeres y 22 hombres. Es decir, en un curso hay 16 mujeres y 22 hombres. Si la pregunta es, ¿cuál es la razón entre el número de mujeres y el de hombres? Lo que hay que hacer es ordenarlo por lo que me dicen. Es decir, cantidad de mujeres dividido por ¿quién? Por la cantidad de hombres. Entonces, en el primero, si yo lo quiero anotar, sería 16, dos puntitos, división, 22. O lo puedo escribir como fracción, 16 partido en 22. Pero eso sería el orden que me estoy dando para el primero. ¿Por qué? Porque aquí me dicen, ¿cuál es la razón entre el número de... Perdón, ahí lo hice al revés. ¿Cuál es la razón entre el número de mujeres y el de hombres? ¿Qué iría primero? Lo que iría primero son la cantidad de mujeres. ¿Cuántas mujeres son? Son 16. ¿De cuántos hombres? De 22. Ahí está, está bien. Entonces la proporción sería 16 es a 22. En cambio, en la letra B me dice, ¿cuál es la razón entre hombres y mujeres? Entonces acá, ¿cuál iría primero? ¿O qué número iría primero? En el segundo. 22. Exacto, 22, porque me dice que primero van los hombres y después van las mujeres. Entonces, la proporción, la razón en este caso, va a depender de la lectura que le hagamos. Por ejemplo, en la C, ¿cuál es la razón entre la cantidad de hombres y la cantidad total de estudiantes? Yo sé que son 22 hombres. 38. Justamente, lo único que tengo que calcular es cuántos estudiantes son en total. Serían 16 más 22, 38. Entonces ahí queda 22 de 38. Y esa sería la razón. Y finalmente me preguntan cuál es la razón entre el total de estudiantes y el total de mujeres. Entonces, 38 dividido 16. perfecto, Patricio. 38, que es la cantidad total de estudiantes, dividido por la cantidad de mujeres, que es 16. Entonces, eso que acabo de hacer es la razón, que es dividir o colocar como una división dos cantidades para compararlas. Porque ese es el principal uso que tiene la razón. El otro concepto que nosotros tenemos es la proporción. ¿Qué es una proporción? Corresponde a la igualdad entre dos razones. Es decir, yo digo, esta razón de acá y esta razón de acá deben ser iguales. Si los valores de las dos razones son iguales, entonces se forma una proporción. Si no son iguales, esas dos razones, no se puede formar una proporción. Entonces, en esta proporción, se dice que los valores que se notan hacia afuera se conocen como extremos y los valores que están al medio se nos conocen como medios. Tal cual como dice ahí. No hay mucha ciencia fuera de esto. Entonces, los extremos serían los que están en rojo y los medios serían los que están en verdes. Ahora bien, si lo anoto como fracción, el A y el D corresponderían a los extremos y el B y el C
corresponderían a los valores medios. ¿Ya? Perdón, que me estaban hablando por ahí. Entonces, esto, ¿cómo se lee? Se lee A es a B, como C es a D. Repito, se lee A es a B, es como estoy leyendo en la primera razón, A es a B. Como tiene el igual, le digo el como qué cosa, en la segunda razón, C es a D. Entonces, la propiedad fundamental de esto dice lo siguiente. Si yo quiero saber que para saber si es una proporción o no, tengo que multiplicar los extremos con los medios. Y el valor de esas dos juntas, si son iguales, es una proporción. Entonces, ¿cómo es lo que hago? Una multiplicación cruzada como lo hacíamos un poco con porcentaje. Si multiplico el A con el D, voy a cambiar de color porque habíamos colocado rojo en los extremos. Si multiplico los extremos en A con el D, tiene que ser exactamente igual al valor de el B con el C. Si los valores no son iguales, simplemente no son una proporción. Hasta acá. ¿Duda, consulta, pregunta o se entiende? Como les digo, esto no es algo difícil. Ya, perfecto. Y aunque no lo crean, esto mismo se los van a pasar en primero medio. Casi de la misma forma que se lo estoy pasando yo. Si es que no es un poco más complejo, si soy yo el profe. No, nunca tan malo. Ahora, ¿puedo resolver ejercicios de proporciones? Por supuesto. Fíjese en este ejercicio, dice, la razón entre niños y niñas de un curso o del curso es 4 es a 5. Si hay 20 niños, ¿cuántas son las niñas en total? Este ejemplo, fíjense que lo podemos resolver con algo que justamente nosotros vimos en porcentaje. ¿Qué cosa? Podemos utilizar la regla de tres simple. Entonces, la regla de tres simple coloco la razón. ¿Qué razón? La cantidad, la proporción, perdón, la razón de niños es de 4, la razón de niñas es de 5. Y coloco el total de niños, no lo sé, pero sí sé que el total de niñas es 20. Y con eso completo la tabla. 4 partido en 5 es igual a x partido en 20. 4 partido en 5 es igual a x partido en 20. Entonces, ¿cómo resolvía esto? Multiplicación cruzado. 4 por 20 va a ser igual a 5 por x. El 5 que está multiplicando pasa dividiendo y me va a quedar 4 por 20, que es 80, se divide por 5, 80 dividido en 5, 16. Casi, Tristán. Estuvimos bien cerca, te equivocaste por 1. Y ahí yo puedo decir la cantidad total de niñas es de 16. Entonces, la regla de tres simple que yo usaba para porcentaje, no solo me sirve para porcentaje, me sirve justamente también para proporciones. Tranquila, Javiera, me quedan por lo menos dos ejemplitos más de esto. Entonces, para resumir este mismo ejercicio, nosotros en porcentajes lo que hacíamos era, tomábamos los valores en número entero y lo resolvíamos al porcentaje. ¿Qué es lo que hacemos acá? Vemos los valores en razón y vemos a qué cosa corresponde. Entonces, acá en la razón, la primera razón que tengo son la cantidad de niños con respecto a la cantidad de mujeres. La razón de la cantidad de niños con respecto a la cantidad de mujeres. ¿Y qué es lo que quiero saber yo? El total de niños
con respecto al total de mujeres. Tengo la cantidad de mujeres, que por eso es 20, desconozco el de niños, por eso eso es X. ¿Qué es lo que hacía acá? Usaba lo mismo que vimos en porcentajes. Lo llevaba a resolver en esta razón. 4 partido en 5 va a ser igual, es decir, niños con respecto a niñas va a ser igual a niños con respecto a niñas, X partido en 20. 20 que está multiplicado al cruzado, 4 por 20, 5 por X, 5 que estaba multiplicando pasaba dividiendo, resolvía la parte de arriba, 4 por 20, 80, 80 dividido en 5 es 16. Y significa que ese 16, que es el valor de la X, es la cantidad de mujeres que hay en el curso. Y con eso incluso puedo saber cuántas personas hay en el curso. En este ejemplo son 36, porque serían 16 mujeres, 20 niños, por lo tanto en total 16. Nuevamente me dice, la razón entre mesas y sillas de una oficina es 2 es a 12. Significa que en la oficina, por cada 2 mesas, hay 12 sillas. Me preguntan ahora es, ¿cuántas sillas hay si hay 16 mesas? Entonces, nuevamente voy a ir a mi amigo regla de tres simples. Significa, hago la razón. ¿Cuál es la razón? 2 es a 12. Por cada 2 mesas, se supone que hay 12 sillas. Ahora la pregunta es, si hay 16 mesas, ¿cuántas sillas hay? Y eso es lo que voy a adivinar, a tratar de averiguar ahora. Entendamos que yo sigo el orden que me dieron acá. ¿Cuál fue el orden que me dieron acá? Porque primero me dieron mesas y después sillas. Entonces, ¿qué seguía el orden acá? Mesas, después sillas. Entonces, ¿cuál es el orden que tengo que seguir en el total? Mesas y sillas. Por eso esta vez el 16 está en la parte de arriba, porque seguí el orden correspondiente. Entonces, ahora resuelvo esto. 2 partido en 12 va a ser igual a 16 partido en X. 2 partido en 12 va a ser igual a 16 partido en X. Fíjense acá, formé la fracción por la razón de acá y la razón del total. Entonces, 2 es a 12 va a ser igual a 16 partido en X. Multiplico cruzado, 2 por X, 12 por 16. El 2 que está multiplicando pasa dividiendo. 12 por 16 es 192. Javiera, Patricio, los dos que se me adelantaron y colocaron el 192. Dividido en 2, ¿cuánto me da? Muy bien, Tristán, me da el 96. Significa, entonces, que con 16 mesas hay 92 sillas. Cuidado ahí, Javier Patricio. Que me dieron ese valor significa que están siguiendo bien los pasos, pero se olvidaron en este caso de que el 2 está dividiendo. Fíjate, Javiera, volviendo a la parte de la matemática. 2 partido en 12 es igual a 16 por X, partido en X. Multiplico cruzado. 2 por X es igual a 12 por 16. 2 por X es igual a 12 por 16. El 2 que está multiplicando a la X pasa dividiendo. Entonces, ¿qué me va a quedar? 12 por 16 dividido en 2. 12 por 16 me da 192, que es el cálculo que llegaron tú y llegó también Patricio. Pero se olvidaron de justamente dividir por 2. Y al dividir por 2, me queda 96. ¿Y por qué se divide por 92, Ignacio? Porque trato de dejar la letra X sola, porque a mí me interesa saber solo cuánto vale la X. Entonces, ¿cómo dejo la X sola? Es que este 2 que está multiplicando pasa dividiendo. Y ahí aparece el número mágico del 96. Vamos por el siguiente. La razón entre la edad de un padre y su hijo es de 8 es a 3.
Si el papá tiene 40, ¿cuántos años tiene el hijo? Nuevamente, tengo 3 datos, me falta el cuarto, regla de 3 simples. Coloco la razón, la proporción de la edad del papá con respecto al hijo, 8 es a 3. Va a ser igual a la edad total del papá partido por la edad que necesito sacar. Entonces queda 8 partido en 3 es igual a 40 partido en x. Multiplico en forma cruzada. 8 por x y 40 por 3. El 8 que está multiplicando pasa dividiendo. ¿Dividiendo al quién? Al 40 por el 3. 40 por 3 me da 120 y 120 dividido en 8 me da 15. Con eso yo puedo decir que el hijo tiene 15 años. ¿Alguien se perdió? ¿No se perdió? ¿No entendieron? ¿Hable ahora o fallezca para siempre? No, tenemos todavía clases todavía, muchachos. Cristán no se entendió. Cristán entendió. Patricio, Javiera, ¿dudas por ahí? Les pregunto a ustedes porque son los que me responden por ahí. Ya, la Antonia entendió, qué bueno. Javiera, dígame, ¿qué no entendió? Si me lo escribe o si quiere se desmutea, como guste. Qué bueno, Patricio, que entendiste. No, Ignacio, no es difícil. Ajá. Muy buena pregunta, Javiera. ¿Cómo saber cuál es el número del papá y cuál es el número del hijo? Aunque no lo creas, la lectura simplemente me lo dice. ¿Por qué la lectura me lo dice? ¿Cuál es el primer dato que aparece? ¿Quién habla primero? La edad del papá y después habla de la edad del hijo. Entonces, si me dice 8 es a 3, el 8 corresponde al primero que aparece, que ¿quién es? El papá, y el 3 corresponde al hijo. Entonces, con esos valores, con esa información, yo completo primero la razón. Ahora, para sacar el total, yo ya había colocado en la razón que el papá es en la parte de arriba y el hijo en la parte de abajo. Y con eso puedo sacar el total y teniendo bien claro esto, esta matemática de acá, ustedes ya la manejan porque como le he dicho, lo han visto en razones, perdón, porcentaje, ahí sí. Fíjense que, aprovechando lo mismo, acá también. Fíjense que acá el número me dice 2 es a 12, pero me dice mesas y sillas, así que ese 2 corresponde a las mesas y ese 12 corresponde a las sillas. Y en el primer ejercicio, lo mismo. Niños y niñas, 4 es a 5. El 4 corresponde a los niños, porque es el primero que aparece, y el 5 corresponde a las niñas, que es el segundo que aparece. Creo que, Javiera, con eso te saqué la gran duda que tenía ahí. ¿Alguna otra duda más que tengan por ahí? Yo creo, no se escucha, parece. No, te estoy escuchando. Ah, ya. En la del medio, Acá al medio. Ahí como que me perdí. Ya, no tengo ningún problema, te explico de nuevo, Colomba. Ya. Me imagino que tú entendiste de dónde salió el 8 partido en 3 es igual a 40 partido en X, ¿cierto? Que sale de la regla de 3 simples. Lo que yo hice para el paso siguiente, que el paso siguiente es este que está acá, fue realizar una multiplicación cruzada. ¿Qué es lo que hice? Este 8 multiplica el X, por eso queda aquí 8 por X, y este 3 multiplica el 40, por eso queda 40 por 3. Y estoy diciendo, esta cantidad de acá tiene que ser igual a esta otra cantidad. Como es una ecuación, es decir, tengo que dejar la X sola, el siguiente paso que hago es justamente dejar la X sola. ¿Qué es lo que me está molestando? Este 8 que está multiplicando. ¿Cómo yo elimino este 8 que está multiplicando? Significa que este 8 que multiplica pasa al otro lado haciendo la operación contraria. ¿Y qué es lo contrario a multiplicar? Dividir.
Así que, ¿a quién va a dividir? Al 40 por 3. Entonces, 40 por 3 es 120, y 120 dividido en 8, ahí aparece el 15. Ay, ay, ay. Ahora sí entendí. Ya, qué bueno. Como les dije, no es tan difícil. Ahora, ¿cómo yo verifico que de verdad los valores son proporcionales? Para verificar que los valores son proporcionales, si dos razones son proporcionales o no, lo único que tengo que hacer es comprobar, justamente como hicimos anteriormente, porque ya dije, lo otro ya sabía que eran proporciones. Esto tengo que comprobar que son proporciones. Para verificar, tengo que hacer una multiplicación cruzada. Es decir, si multiplico el de arriba con el de abajo, el A con el D, el resultado de la multiplicación tiene que ser igual que el B con el C. Entonces, acá, para comprobar si son razones o no, tengo que ver que 3 por 10 y multiplicar 6 por 3. 3 por 10 es 30, 6 por 3 es 18. ¿Son iguales los valores? No, son distintos. Por lo tanto, No. ¿es una proporción? No. Voy acá ahora. 7 quintos, 14 décimos. Multiplico 7 por 10, que es 70. 5 por 14 es 70. ¿Los dos valores son iguales? Sí. Por lo tanto, Proporcionales. exacto, son proporcionales. 4 por 4, 16. 3 por 3 es 9. 12. O sea, 3 por 3, hombre, no 3 por 4. Luego veo que son diferentes, por lo tanto, ¿estas dos razones son proporcionales? No. Finalmente me queda 6, 18, un tercio. 6 por 3 es sí 18, es 18 por 1 es proporcional. 18. ¿Son iguales? Sí. Entonces los valores son proporcionales. ¿Muy difícil? Acá lo estoy leyendo en el chat. Ya, qué bueno. Por función del tiempo, lo voy a dejar hasta acá para darle las notas. Así que denme un segundito.